Buenos días, queridos amigos. Hoy vamos a preparar unas ricas albóndigas. Necesitamos para nuestra carne medio kilo de carne molida. Yo uso de las dos, de puerco y de res, es mixta. Media taza de leche, un pedazo de bolillo y también vamos a necesitar una pizca de cominos, una pizca de pimientas, unos 2 dientes de ajo medianos. Eso será para preparar nuestra carne. Para el caldillo necesitamos unos 3 jitomates que estén de buen tamaño, un trozo de cebolla, también un diente de ajo y tantito chile chipotle. Para rellenar nuestras albóndigas vamos a necesitar también 3 huevos. Estos huevos los vamos a cocer en agua caliente. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es introducir el pan adentro de la leche. Yo caliento un poquito la leche para que el pan se suavice más pronto y lo vamos a dejar ahí unos minutos. Mientras tanto, vamos a poner nuestros huevos en un recipiente con agua caliente. Yo uso 3 huevos, generalmente es lo que uso para medio kilo de carne. Estos los vamos a poner a cocer también para que esté. Vamos a moler nuestro jitomate en la licuadora. Vamos a poner el trozo de cebolla. Vamos a poner otro poquito de cebolla. Esto es para el caldillo, para el caldillo de nuestro diente de ajo. Y vamos a poner un pedazo de chile chipotle. El chile chipotle es una media cucharada, es un pedazo de chile nada más. Y entonces ahora sí lo vamos a moler. Que quede bien molido. Podemos ponerle un poquito de agua. Bueno, ya quedó nuestro jitomate bien molido. Voy a ponerle a nuestra cazuela un poco de aceite que esté caliente. A mí me gusta que el aceite esté alrededor de la olla. Y ahora sí, lo incorporo. Mientras se sazona nuestro jitomate, veré que mi pan ya está más suave. Me esperaré un momento para poder moler también el pan, los cominos, la pimienta, poquita sal y ajo. Es lo que le vamos a poner a la carne, ¿de acuerdo? Pues vamos a esperarnos. Vamos a preparar nuestra carne. Vamos a vaciar el pan con leche que ya tenemos. Vamos a vaciarle los cominos. Vamos a vaciar también los ajos con la pimienta y un pizco de sal y lo vamos a moler. Ahora sí vamos a colocar, a incorporar la leche con el pan en la carne y vamos a revolverlo. Ya que esté bien incorporada la leche, entonces sí vamos a hacer nuestras albóndigas. El caldillo ya está hirviendo, vamos a ponerle la pizca de sal. Es una pizca porque tenemos que estar probando los sabores. Hay gente que es muy salada y hay gente que no es tan salada. Este ya está listo, nuestro caldillo para ir haciendo las albóndigas. Entonces vamos a hacerlas ya. Bueno, ahora vamos a picar, ya que estuvieron cocidos nuestro huevo, les quitamos la cáscara y entonces los vamos a picar bien picadito para hacer nuestras albóndigas. Bueno, pues ya picamos muy bien nuestro huevo y entonces vamos a tomar un puñito de carne, la hacemos un poco óvalo, que no sea redonda, sino que sea como ovalito.
le vamos a hacer en el centro un hueco y vamos a ponerle el huevo. Muchas personas que no les gusta el huevo, pues les pueden poner jamón, tocino, les pueden poner también arroz cocido, también, y les quedan muy ricas. Vamos a cerrar nuestra albóndiga. Ahora sí la vamos a hacer como una pelotita. Si se fijan, nuestra carne quedó muy bien, no se pega. Y que sea un tamaño, pues según razonable, según como a ustedes les gusta, para que puedan comer 2, 3 albóndigas. Vamos poniendo nuestro caldillo. Tomamos otro pedacito de carne, la hacemos como les decía, como un óvalo, le hacemos un hueco en el centro, volvemos a colocar el huevo y le cerramos. Y volvemos a hacer esa bolita, como una pelotita, que quede bien sellada. La incorporamos y así seguimos hasta que terminemos toda nuestra carne. Las dejamos hervir unos 15 minutos. Ese caldillo, al poner la carne, va a ir sacando también el jugo de la carne, entonces se va a aguadar un poquito y va a quedar muy rico, ¿ok? Pues ya están nuestras albóndigas, fueron 20 minutos los que se estuvieron cociendo y ahora las vamos a acompañar con un rico arroz. Este arroz también podemos hacerlo poniendo verduras. Ahorita estas albóndigas las vamos a dejar así con este arroz y buen provecho.